Amén. Romanos capítulo 1, versículo 21, y luego vamos a ir al 22 y luego al 28. Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Amén. O sea que Dios tiene una manera de ser glorificado, pero ellos no le glorificaron como a Dios. Entonces, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Acuérdense que estamos hablando de la mente. Amén. Y ellos se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Que Dios nos ayude, amada iglesia, de no querer caer en ese error de ser sabios en nuestras propias opiniones. Amén. Profesar ser sabios, porque la sabiduría del hombre no es como la sabiduría de Dios. A lo que el hombre le llama sabio, Dios le llama necedad. Amén. Pero aquí es muy importante que entendamos esto. Y dice el 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Wow, tremendo, ¿verdad? A una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Hemos estado hablando de la renovación de la mente, si se da cuenta, pero hemos estado usando temas también acerca de lo que son las fortalezas mentales y también los tipos de mentalidades que Dios no quiere que tú y yo tengamos. Amén. Pero hoy vamos a hablar acerca de una mentalidad que no podemos permitir en nuestras vidas, hermano. Amén. Y si Dios nos da tiempo y podemos seguir fluyendo, vamos a hablar acerca de cuál sí es la mentalidad que Dios desea y espera de nosotros. Amén. Entonces, la última mentalidad que quiero tocar, que no debemos de tener, es acerca de la mente reprobada. La mente reprobada que habla el libro de Romanos. Amén. Aquí claramente nos habla de un tipo de mente que no es aprobada por Dios, de una mente en sí que es reprobada. Y eso viene a causa de no tener en cuenta a Dios. Esto viene a causa también de no recibir consejos. Esta mente viene a causa, amada iglesia, de que una persona llega a creer que está bien en su propio entendimiento, en su propia sabiduría, y no da lugar al consejo de parte de Dios. Cuando este tipo de mentalidad está en una persona, las personas pueden pecar, las personas pueden caer en un estado de frialdad, de tibieza espiritual, y aún así no ser redarguidos por el Espíritu Santo y no tener la conciencia que les dicta entre lo bueno y lo malo. Una mente reprobada es una mente que llega a pecar sin recibir ningún redargüimiento de parte de Dios. Este tipo de mentalidades, y usted cuando va al libro de Romanos, ahí habla, en el versículo 29 dice que ellos fueron entregados a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. O sea que cuando Dios entrega a una mente reprobada, la gente empieza a hacer cosas que no convienen y empiezan a tolerar cosas que antes no toleraban. Empiezan a aceptar cosas que antes no aceptaban. Empiezan a ser permisivos a cosas que antes no le daban cabida a sus vidas. A lo que era malo ahora le llaman bueno. Un poquito de pecado no tiene ningún problema en la vida de una persona que tiene una mente reprobada, cuando antes tenía un alejamiento hacia el pecado. ¿Por qué viene la mente reprobada, pastor? Porque la gente conoce a Dios. No estamos hablando de la persona pecadora. Estamos hablando de alguien que conoce de Dios, pero no tiene en cuenta a Dios. Cuando una persona conoce a Dios y tiene en cuenta a Dios, es una persona que le pide a Dios siempre dirección y guianza. Tener en cuenta a Dios es precisamente eso, que Dios nos guíe. Es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Como cuando hay un matrimonio y alguien quiere tomar una decisión y no toma en cuenta a la mujer y hace las cosas a su manera. Así a veces le pasa a una persona que conoce a Dios pero no lo toma en cuenta para tomar ciertas decisiones, ciertos trabajos, ciertas cosas. Amén. Entonces, amada iglesia, cuando eso sucede, entra lo que viene siendo una mente reprobada. Amén. Entonces, eso viene a causa de la desobediencia. Viene el entorpecimiento. Entonces, es muy importante, amado hermano, que tú y yo entendamos esto.
Porque este tipo de mentalidades o este tipo de mente no la debemos de tener nosotros, los hijos de Dios. Amén. Y ya podemos mirar todo lo que sucedió en el libro de Romanos. Cómo la gente que no tiene en cuenta a Dios para hacer las cosas, no le da gracias, se vuelven sabios en sus propias opiniones. Cómo también Dios los entrega. ¿Qué quiere decir? Que Dios los entrega, o sea que Dios los abandona. Cuando una persona no toma en cuenta el consejo de Dios, llega el momento donde Dios le dice: ok, ¿quieres hacer las cosas a tu manera? Hazlas a tu manera. El abandono divino de Dios es la consecuencia de no tenerlo en cuenta. El abandono divino de Dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Escuche eso, amada iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces, la mente reprobada es una mente pecadora. Es una mente pervertida también. Es una mentalidad que ya no razona, que ya no tiene realmente la reprensión del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Porque dice el 25, mire, Romanos 1:25, dice, por lo cual, 24 dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. O sea, Dios mismo los entregó. O sea, Dios mismo les quitó la cobertura. Dios mismo los abandonó y los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. ¿Estamos aquí? O sea que el corazón tiene concupiscencia. Y llega un momento donde Dios quita la protección divina cuando la persona se niega a obedecerlo, se niega a recibir consejería, se vuelve sabio en su propia opinión y no recibe consejos divinos de la palabra de Dios. Entonces Dios los entrega a su propia mentalidad, en sus propias concupiscencias de sus corazones. Y ahí dice que deshonran entre sí sus propios cuerpos y cambian, diga conmigo, la mente reprobada cambia la verdad de Dios por la mentira del diablo. Amén. O sea, la mente reprobada hace eso, cambia la verdad de Dios por la mentira del diablo. En pocas palabras, le cree más a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Amén. Entonces, nuestras mentes, repito, son un campo de batalla, amada iglesia. Son un campo de batalla, amén, donde hay muchos pensamientos. Pero muchos pensamientos no son de Dios. Muchos son de nuestra carne y otros son del diablo. Amén. Y la mayoría de pensamientos van en contra de la voluntad de Dios, que son pensamientos de mentira. El diablo nos hace creer que somos lo que no somos, que valemos lo que no valemos. ¿Estamos aquí? Entonces el diablo nos llena la mente de mentiras. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos, amada iglesia. Porque caer en una mente reprobada es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Yo estaba meditando acerca de cómo Dios mismo puede enviar un espíritu a la vida de una persona para que crea a la mentira del diablo. Acuérdense que el diablo es el padre de toda mentira. ¿Estamos aquí? Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 22. Amén. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Aquí podemos mirar una historia, amada iglesia, en el capítulo 22, donde habla de que Acab iba a subir a la guerra con otro rey, con Josafat, rey de Judá. Pero este rey iba a salir a la guerra con otro rey, se iban a juntar. Y de repente dice que ellos tenían que buscar como la dirección o la aprobación. Y fueron y llamaron a 400 hombres. Y los 400 hombres profetizaban. Y los 400 hombres decían: suban, porque el Señor va a entregar a Ramot de Galaad. Lo va a entregar en sus manos. 400 hombres que profetizaban. Ellos buscaron 400 profetas. Y estos 400 profetas decían: suban, porque van a poder vencer a los sirios. 400 personas. Amén. Pero como que no quedaban muy satisfechos. Entonces, dice el verso 14 de Primera de Reyes, capítulo 22, que llamaron a un hombre que se llamaba Micaías, un profeta de Dios, ¿verdad? Micaías. Y le dijeron a este hombre, Micaías, y él respondió: vive Jehová,
que lo que Jehová me hablare, eso diré. El verso 15 dice: vino pues al rey y le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Escuche eso, o lo dejaremos. Y él respondió: sube, serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. El 16 dice: y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? O sea, él está profetizando lo que quiere escuchar. Pero el rey, aunque escucha lo que quiere oír, le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de hablarme mentiras? ¿Por qué me hablas mentiras? Háblame la verdad. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? O sea que hay gente, amada iglesia, hay gente que sabe que no es la voluntad de Dios, conoce la verdad. Este hombre sabía que Micaías no era un profeta común, sabía que Micaías hablaba la verdad. Y cuando Micaías profetizó lo que él quería escuchar, este hombre dijo: no, tú no me estás profetizando bien, profetízame lo que Dios dice. Hay gente que quiere la verdad, aunque quiere hacer totalmente lo opuesto a la voluntad de Dios, pero aún así quiere la verdad. Dice: no, ya me dijiste lo que me dijeron 400 profetas antes que tú, dime la verdad. No creyó, aunque 400 le profetizaban. Es tremendo, ¿verdad? Entonces el rey le dijo en el 17: entonces Micaías le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, a todo Israel. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente mal. Tremendo, ¿verdad? O sea, hay gente que le gusta que le profeticen bien. Entonces, pero la verdad, amada iglesia, muchas veces va a ir en contra de lo que queremos oír. Amén. Entonces, el 19 dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Dios, de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Estas son palabras de Micaías. Yo vi sentado a Jehová en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, un ejército de los cielos. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, el Señor dice: ¿quién irá y lo hará caer en las manos de aquel rey? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea que en el cielo siempre hay como juntas directivas ahí. Y hay consejeros ahí también. Y unos dicen una cosa y otra cosa. Aunque Dios sabe, Dios les da chance de que participen, ¿verdad? Amén. Y el 21 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo induciré a Jehová. Y le dijo: ¿de qué manera lo vas a hacer? Y él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Wow, espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Espíritu de mentira. Y él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así, le dijo el Señor. Y ahora, he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Wow. Amén. Y ya el resto, todo lo que habló este hombre Micaías se cumplió. Murieron todos, pero no le hicieron caso a Micaías. Pregúnteme por qué. Porque ellos estaban decididos a hacer su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios. Y ese espíritu de mentira los llevó a creer una mentira a pesar de que había una verdad. O sea, imagínate, Dios les está hablando y le está diciendo: no, hay un espíritu de mentira. Pero ¿qué tan poderoso puede ser un espíritu de mentira que viene a la vida de una persona? Cuando uno se complace, amado hermano, en no recibir las direcciones de parte de Dios, esas mentalidades que no están dispuestas a dejarse renovar, cambiar, tengamos mucho cuidado, hermano, porque hay una línea. Escuche, hay una línea que tú y yo no debemos de cruzar.
Una línea que no debemos de cruzar, amado hermano. Una línea donde el mismo Dios puede entorpecer la mente de una persona a fin de que la persona crea a la mentira del diablo, a fin de que esta persona se pueda perder. Escuche eso, hermano. Tengamos mucho cuidado, porque aquí no podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Aquí no podemos estar poniéndonos nuestros moños a no querer cambiar nuestras actitudes. Porque cuando eso sucede, hermano, entonces el Señor mismo dice que Dios envió un espíritu de mentira. Pastor, pero ¿cómo habrá un espíritu de mentira en el cielo? No, el diablo es padre de toda mentira. Este espíritu de mentira no es un espíritu de Dios. Es un espíritu del diablo, de Satanás. Un ángel, un espíritu de mentira. Es un espíritu la mentira, hermano. Y yo sé que a muchos cristianos les gusta la mentira, pero la mentira es una influencia de un espíritu del mismo infierno, del mismo diablo. Y es tan tremendo que la mentira puede llegar a ser tan fuerte que una persona se la puede creer. Hasta el que miente se llega a creer la mentira. Estamos aquí. Por eso tengamos cuidado de lo que oímos. Hay noticias que son mentiras. Hay personas que te hablan mentira. Pero hay una cosa muy importante, que toda su palabra es verdad. Es verdadera a su nombre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y no hay mentira en su boca. No hay mentira en su palabra, a su nombre. ¿Por qué, amada iglesia, en vez de creerle al diablo todo lo que dice de usted, por qué no empezamos a creerle mejor a las verdades de Dios? ¿Por qué no empezamos a creerle a Dios, que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a sanar, que nos va a levantar para la gloria de su nombre? Entonces, una mente reprobada es una mente que Dios mismo abandona. Abandona la persona y lo entrega a su propia concupiscencia. Por eso hay cristianos que no cambian. Por eso hay cristianos que reciben palabra tras palabra, pero no quieren cambiar. No cambian su conducta, no cambian sus acciones, sino que están detrás de sus propias concupiscencias. Personas que llevan años en el ministerio escuchando una, otra y otra cosa. Pastor, pero ¿por qué esa gente no cambia? ¿Por qué esa gente no tiene un arrepentimiento verdadero? Porque quizás pasaron la línea donde ellos creen que están bien de esa manera y el Espíritu Santo ya no los redarguye. Pastor, pero ¿no quiere Dios que todos sean salvos? Claro que Dios quiere que todos sean salvos, pero la gente que Dios quiere que sea salva es la gente que nunca ha conocido la verdad. No el que conoce la verdad y aún conociendo la verdad se complace haciendo maldad. Eso no. ¿Estamos aquí? Entonces aquí Dios envió un espíritu de mentira para que esta gente cayera en las manos de aquel rey. Eso mismo sucederá, amada iglesia, en los últimos tiempos. Eso mismo sucederá en los últimos tiempos. Vamos a ir a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Cuando yo hablo de los últimos tiempos me refiero a estos mismos tiempos. Amén. A estos tiempos postreros, estos últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, versículo 9. Amén. O vamos a leer desde lo que viene siendo el 7. Amén, el 7. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice: ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya está en acción. ¿Cuál, pastor? O sea, el plan del diablo, el anticristo, todo eso. Solo que en este presente hay quien lo detiene. El que lo detiene es el Espíritu Santo. Si no tuviera el Espíritu Santo, se manifestaría el anticristo. Mientras esté la iglesia y esté el Espíritu Santo, no se manifestará. Amén. Hasta que la iglesia vuele con el Señor. Solo que hay quien lo detiene ahora. Pero una vez que se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Escuche eso: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está otra vez la mentira. Prodigios mentirosos. Amén. Y con todo engaño de iniquidad.
para los que se pierden. ¿Para quiénes es el engaño? ¿Para quiénes son las mentiras? Para los que se pierden. ¿Por qué razón? Porque no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad. Ahí está, el amor de la verdad para ser salvos. El 11 que dice: por esto otra vez Dios, ¿quién envía ese poder? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Tú y yo tenemos que leer Biblia para conocer, para saber. Amén. Porque hay gente que dice que una vez alguien salvo ya es salvo y nunca se pierde. Pero la persona, hermano, esto debe de hacer temblar al que no quiere cambiar. Esto debe de hacer temblar al que no quiere un cambio de vida, un cambio de mente, de corazón, de acción. Esto debe de hacer temblar a aquellos que se convierten en sabios en sus propias opiniones. Amén. Porque aquí podemos mirar que Dios ya lo hizo anteriormente. En Romanos dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente que ya no tiene una conciencia que le dicte entre la maldad y lo bueno. Amén. Una mente que no es redarguida por el Espíritu Santo. Y aquí podemos mirar en Tesalonicenses que Dios mismo enviará un espíritu engañador que se va a mover sobre la faz de la tierra y va a engañar a toda persona que no quiso recibir el amor de la verdad. Si una persona escuchó la palabra de Dios y no la quiso recibir y no la quiso creer, viene el anticristo, viene el rapto de la iglesia. La iglesia es levantada. Y la persona, hay gente que dice: no, pues si no me fui a la primera, me voy a ir a la segunda. Al cabo, cuando suene la trompeta, yo mire que algunos son arrebatados, entonces yo voy a correr para también ser salvo. Y me van a cortar la cabeza y voy a ser salvo. Mentira, mentira. Dios le enviará un espíritu de mentira como a Acab y como a Josafat, a fin de que se pierdan porque no recibieron el amor de la verdad. Por eso el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. O sea que si el rapto viniera esta noche y si alguno se quedara, en ese instante, pum, viene un espíritu de mentira. Y cuando venga el anticristo, cuando haga señales y prodigios mentirosos, muchos irán y adorarán la bestia y se dejarán marcar. Pero ¿cómo lo harán, pastor? Porque serán engañados. Serán persuadidos por la mentira. Y no habrá otra oportunidad para aquel que conoció y no quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso, amado hermano, esto no es un juego. Es muy importante que usted entienda esto. Amén. Estamos aquí. Y yo, créame que tengo mucho. Si ataca el diablo o los demonios, sea como sea, estamos en guerra. Pero que Dios mismo te entregue a una mente reprobada por ser un desobediente. Cuando Saúl desobedeció a Dios, en Primera de Reyes capítulo 13, y luego en Primera de Samuel capítulo 13, que lo desobedeció, no hizo las cosas a la manera de Dios. Y luego en Primera de Samuel capítulo 15, vuelve a obedecer a medias, otra vez. Hizo las cosas a su manera, porque eso es contado como desobediencia. ¿Qué vino sobre Saúl a causa de su desobediencia? Un espíritu que lo atormentaba. Escuche, un espíritu que lo atormentaba. Un espíritu que no lo dejaba descansar en paz. Un espíritu que lo llevó incluso a ir con una adivina. Después de haber sido el ungido de Dios, terminó yendo con una adivina. Terminó consultando a espíritus demoníacos. Por eso se le apareció Samuel, supuestamente, pero no fue Samuel, sino que fue un espíritu del mismo infierno. Por eso la gente, cuando ha recibido la verdad y después se aparta o después no quiere cambiar, no quiere hacer la voluntad de Dios, uno los mira y haciendo tantas cosas con una mentalidad reprobada, amada iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces, este tipo de mentalidad, amado hermano, no debe de estar en nosotros. Por eso, cada vez que se te aconseje, agarra la palabra.
Cada vez que escuches el mensaje de parte de Dios, no te pongas a cuestionar, no te pongas a razonar, ¿será verdad? ¿Será mentira? Hay uno que no miente y ese es Dios. Si Dios te está hablando, agarra la palabra, amén, agarra la palabra del Señor. No te pongas tu moño, no te pongas al tú por tú con la palabra de Dios. A su nombre, deja que Dios te cambie, deja que Dios te transforme. Si ya tú no eres redarguido por el Espíritu Santo, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios. Si has estado jugando con la palabra de Dios, que Dios te está hablando una, otra y otra vez, y has estado jugando, poniéndote tus moños, dile al Señor que te perdone por no haber recibido la palabra de Dios y vuelve a hacer la voluntad de Dios en esta noche. Wow. Esto me sacudió, amada iglesia. Esto me sacudió la mente reprobada, entregada por Dios mismo. El abandono de Dios. El abandono de Dios a una persona. Qué tremendo, ¿verdad? El abandono de Dios. Y eso viene a causa de la desobediencia. Eso viene a causa de no tener en cuenta los consejos, las instrucciones que Dios nos da. Que Dios nos guarde de todo esto. ¿Estamos aquí? Entonces, ya miramos, amada iglesia, los tipos de mentalidades que Dios no quiere que tengamos. Amén. Ya miramos que Dios quiere que nos veamos como Él nos mira. Amén. Ya miramos la mentalidad de odres viejos, las mentes naturales, las mentes atadas a un espíritu de miedo, la mentalidad de doble ánimo, las mentes inmaduras, las mentes reprobadas también ya las miramos. A su nombre. Entonces todo eso es lo que Dios no quiere que tú y yo tengamos. ¿Estamos aquí? Esos tipos de mentalidades no deben de estar en nosotros. Mentes reprobadas, mentes infantiles, no deben de estar en el pueblo de Dios. Mentalidades viejas, de odres viejos. A su nombre. Mentes naturales que todo lo razonan, todo lo cuestionan. Debe de haber una transformación en nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. ¿Estamos aquí? Eso es lo importante, que Dios quiere que tú y yo cambiemos ese tipo de mentalidad. Mentes perversas, mentes limitadas, mentes que realmente, hermanos, son mentes rígidas, religiosas, mentes viejas, mentes machistas. A su nombre. Tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad, la mentalidad hispana, y tenemos que dejar que Dios nos transforme nuestra mentalidad para que podamos vernos como Dios nos ve, para que podamos ser un odre nuevo, renovado por Dios, porque Él está dispuesto a derramar del vino nuevo. Él está dispuesto a derramar gloria nueva, presencia nueva a su nombre. Dios quiere transformar vida, porque el único testimonio que vale es el de una mente renovada y restaurada por parte de Dios en este tiempo. El mundo necesita el verdadero testimonio cristiano, que es la transformación de la mentalidad de una persona. Miles de cristianos en el mundo, hay bastantes cristianos, pero muy pocos con una mente transformada por Dios. A su nombre. Debemos de dejar que Dios nos cambie de verdad, amada iglesia. Estamos aquí para que haya un verdadero testimonio de nuestro cambio hacia el mundo que tanto lo necesita. A su nombre. O sea que el verdadero testimonio es el cambio de una persona. Porque la persona puede ser salva, pero si no cambia su manera de pensar, seguirá siendo una persona atada. Hay ataduras mentales, hay fortalezas mentales que se tienen que romper en el nombre de Cristo. A su nombre. Acuérdense que el espíritu es salvo. Amén, el espíritu es salvo, cobra vida. Antes estaba muerto y ahora cobra vida. Pero la mente es renovada constantemente. Amén. O sea que el milagro más grande después de ser salvo es renovar nuestra manera de pensar. Lo importante, renovar nuestra manera de pensar, para que entonces cambie nuestra manera de vivir. ¿Cuántos quieren un mejor estilo de vida? Ok, todo eso va a cambiar cuando tú cambies tu manera de pensar. Amén. Porque tú y yo nos convertimos en ¿qué? En lo que pensamos. Lo que pensamos. Si el diablo logra ganar tu mente, ganó
todo el terreno de todo tu ser. ¿Estamos aquí? Si el diablo logra gobernar tu mente, la tiene hecha. Por eso Dios no quiere penetrar solamente hasta tu mente. Dios quiere penetrar hasta el corazón y renovar tu mente también. A su nombre. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, diga el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Amén. Porque han de ser discernidas por Dios. Amén. Por el Espíritu. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Estamos aquí, la mente natural. Han de discernirse espiritualmente. El versículo 15, ¿qué dice? En cambio, el espiritual, el espiritual, o sea, ¿cuál es la mente que Dios desea que tú y yo tengamos? Una mente espiritual. Esa mente espiritual juzga todas las cosas. O sea, la mente espiritual puede discernir entre lo bueno y lo malo. La mente espiritual puede discernir entre una mentira y una verdad. Una persona espiritual no es engañada fácilmente. ¿Estamos aquí? Por eso ese es el nivel a donde Dios los quiere llevar, pueblo del Señor. ¿Estamos aquí? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo dice no es juzgado por nadie. Wow. El hombre espiritual no lo juzga a nadie. ¿Estamos aquí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoce? Es una pregunta. ¿Quién conocerá la mente de Dios, hermano? No, lea Biblia, lea Biblia. ¿Y quién le instruirá? Pero nosotros tenemos que. ¿Más quiénes? Nosotros. ¿Tenemos qué mente? La mente de Cristo. O sea que la mente espiritual es tener la mente de Cristo. Yo sé que la mente natural dice, ¿cómo que la mente de Cristo? Ahí está, por eso es tan cabezón. La mente natural, estas cosas no las entiende, pero hoy las va a entender. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tenemos la mente de Cristo, ninguna de las 7 mentalidades que mencionamos van a estar en nuestras vidas, sino que se van a romper esos patrones viejos, se van a romper esas limitaciones, se van a romper esas mentes afanadas, esas mentes pervertidas, esas mentes que no avanzan, esas mentes que no crecen, esas mentes limitadas. Y ahora Dios te va a poner una nueva mente, una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento, y ese pensamiento y esa mente va a ser la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo significa pensar y actuar de manera similar a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, amén. Pensamientos de bien y no de mal, todo eso. Tener la mente de Cristo es pensar y actuar de la misma manera que nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer adoptando únicamente su palabra de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas, para cambiar esos patrones o esos pensamientos antiguos, esos pensamientos que estaban viciados a lo malo, como miramos en Efesios 4:22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Amén. Hay que despojarnos de lo viejo para recibir lo nuevo, amada iglesia. No podemos recibir algo nuevo hasta que no soltemos lo viejo. Amén. ¿Cuántos van a soltar esas cosas viejas? En este año viejo se va a quedar una mente vieja. A su nombre. Estamos aquí. Algo tiene que quedarse en este año viejo, hermano. Y es esa mentalidad vieja. ¿Estamos aquí? Para adoptar la mente nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: renovaos. Tiene que haber un despojamiento y luego tiene que haber una renovación. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, creado según Dios.
Amén. O sea que hay una persona creada según Dios en nosotros. ¿Estamos aquí? Yo por eso le predico y le oro mucho a Dios para que le abra el entendimiento, hermano. Abra el corazón de la gente que viene aquí. Porque no podemos ver cambios en nuestras vidas hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. Yo a veces hablo con una persona y lo instruyo y lo aconsejo. Le doy consejo, pero cuando esta persona agarra el consejo, le empieza a ir bien. Cuando esta persona no logra cambiar su mentalidad, su manera de pensar, nunca habrán cambios en su vida. Por más que le quiera meter consejos y le quiera explicar, no podrán haber cambios en la vida de una persona hasta que no cambie su mentalidad, hasta que no cambie sus pensamientos. A su nombre, ¿estamos aquí? Entonces, tener la mente de Cristo es pensar y actuar de la misma manera o de una manera similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de mente es guiada por el Espíritu Santo. Escuche, el tipo de mente que Dios quiere que usted tenga es una mente guiada por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. O sea que usted y yo muchas veces actuamos por cómo nos sentimos. Usted y yo actuamos dependiendo nuestro estado de ánimo. Amén. O sea que cuando usted le detectan una enfermedad y usted se empieza a sentir mal, usted actúa no dependiendo de la enfermedad, sino de cómo se siente. Amén. ¿Cómo se siente? Si se siente mal, entonces empieza a decaer la persona. Si se siente enfermo, actúa como una persona enferma. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros actuamos dependiendo nuestras emociones, dependiendo cómo nos sentimos. Por eso nos convertimos en cristianos almáticos. Cuando hablamos de ser cristianos almáticos, hablamos de ser cristianos movidos por nuestras emociones. Es que ya no siento llegar. Es que siento irme a otro lugar. Es que siento moverme de ciudad, siento moverme de trabajo, siento irme de la iglesia, siento hacer esto. No siento ánimo hoy para trabajar. No siento. ¿Verdad? A veces no siente el ánimo para trabajar, pero tiene que ir a trabajar. Y va sin ganas. En una ocasión un hijo le dijo a su mamá: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Verdad? Y su mamá le dijo: sí, hijo, a veces no tenemos ganas. Entonces, mamá, ¿significa que me puedo quedar en la casa? Le dijo: no, irás sin ganas. Irás sin ganas. De todas maneras vas a ir. Porque ganas a veces hay, a veces no hay. Pero si te mueves porque no tienes ganas, te va a llevar el diablo. Te va a llevar el diablo si te mueves por las ganas y si te mueves por los sentimientos y las emociones. A veces no van a haber ganas, a veces va a haber enfermedad, a veces van a haber circunstancias difíciles, a veces nos vamos a mirar intimidados por muchas cosas, amada iglesia, pero nosotros no andamos por cómo nos sintamos. Nosotros no nos movamos por lo que sentimos o lo que vemos. Nos vamos a mover guiados por el Espíritu Santo, a donde el Espíritu Santo te guíe, y Él no te va a dejar quedarte, Él no te va a dejar ser un mediocre, Él no te va a dejar en el mismo lugar de acomodamiento. Él te va a levantar. Entonces, este tipo de mente de Cristo, la mentalidad que Él quiere que tú y yo tengamos, es una mente guiada por el Espíritu Santo. Usted sabe que la condición de algunos cristianos, la condición de algunos cristianos de hoy en día es producto de sus emociones. Es producto de cómo se sintieron. Se desanimaron. Le bajaron a la búsqueda. Entonces, es producto de cómo se sienten. Porque son cristianos emocionales. Un cristiano emocional es un cristiano peligroso porque es un cristiano controlado por sus emociones. Controlado por sus emociones. Amén. Todos tenemos emociones. Pero aquí habla de una mente que es guiada por el Espíritu Santo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, ya no te guías por tus sentimientos y por tus emociones. O sea, habrán veces que te vas a sentir solo. Amén. Pero eso no quiere decir que estás solo. ¿Estamos aquí?
Habrán veces que vas a sentirte no avanzar, pero no por eso te vas a quedar. Estamos aquí. Por eso el trabajo de la iglesia no es hablarle a la emoción, sino al espíritu. A su nombre. El trabajo de la iglesia es cambiar lo interior y no lo exterior. Amén. Porque lo exterior cambia cuando lo interior es cambiado. El exterior refleja el cambio que hay internamente. Estamos aquí. Entonces, amada iglesia, la mentalidad que Dios quiere para nosotros, o la que Él tiene, es una mente gobernada, guiada por el Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos 8:14. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Una vez más, Romanos 8:14, ¿qué dice? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Si a ti no te guía el Espíritu, entonces hay un problema. Hay un problema, y un problema grave. ¿Estamos aquí? Porque aquí dice que los únicos que son guiados por el Espíritu Santo son aquellos que son hijos de Dios. Amén. Si a ti te guían las emociones, si a ti te guían los comentarios de la gente, amén, si a ti te guía todo eso, tomas decisiones basadas en lo que dice la gente y no te dejas guiar por Dios, vas a ir a una derrota segura. Amén. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, hay una ocasión que Pablo iba a predicar, y usted sabe que el Señor nos manda a predicar a todos lados. Pero en una ocasión el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no se metan en ese lugar. No vayan a ese lugar. Y el Espíritu Santo no les permitió ir. Amén. No fueron a ese lugar porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Cuando tú y yo tomamos decisiones basadas al Espíritu Santo, a la guianza de Dios, es cuando vamos a la segura. Por eso siempre que ores, Señor, guíame, dirige mis pasos, ayúdame a tomar decisiones sabias para que yo no vaya a cometer tantos errores en esta vida. Guíame, Señor, si es este trabajo tuyo o no es tuyo. Porque a mí me dijo una persona que Dios le había dado un trabajo y era un trabajo bueno, pero luego llegó el día de servicio y todavía está ya trabajando. Entonces como que no concuerda. No concuerda si fue Dios el que se lo dio o fue el diablo que se lo otorgó. Porque Dios sabe dar cosas buenas, pero el diablo también sabe dar cosas. Amén. El diablo también ofrece reinos. El diablo también ofrece distracciones. Pero la única manera de que tú y yo acertemos a la voluntad de Dios es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nunca tome decisiones sin haberle preguntado a Dios primero. Nunca tome decisiones basadas en sentimientos. Cuando usted se siente mal, toma una decisión. Ahora sí te dejo. Ok. Ahora sí me voy. Cuando tú te sientes mal, ahora sí me largo. Ok. Cuando estás demasiado feliz, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí. Pónganme a lo que sea. Ahora sí te voy a bendecir, mujer. Ahora sí voy a cambiar. Oh, y cuando estás demasiado emocionado, prometes cosas y luego no las cumples. Porque te dejaste llevar por la emoción. O sea, actuamos como nos sentimos. Si nos sentimos mal, actuamos y tomamos decisiones de una manera. Y si nos sentimos bien, también. Y nos controlan nuestras emociones. Por eso nunca tome una decisión importante en un momento de presión. Nunca tome una decisión importante en un momento de felicidad. Nunca haga eso. ¿Estamos aquí? Sino aprenda a buscar la voluntad de Dios. Y ese es el tipo de mentalidad de Dios. El tipo de mente que Él quiere que tú y yo tengamos. Una mente guiada por el Espíritu Santo. A su nombre, estamos aquí. Dice aquí 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice, les ruego, hermanos. O sea, les ruega el apóstol Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes
divisiones, sino que estén perfectamente unidos ¿en qué? ¿En una qué? En una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Este es el tipo de mente que Dios quiere que tú y yo tengamos. Una mente unida, un mismo pensamiento, un mismo parecer. Y que no haya divisiones, que no haya murmuración a su nombre. O sea que cuando estamos en una misma mente, pueblo de Dios, no debe de existir la competencia, no debe de existir la envidia, no debe de existir la división, los chismes, la murmuración, sino la unidad de Dios en su pueblo, todos unánimes. Si algo el diablo odia es la unidad de la iglesia. A su nombre, no, que yo quiero esto, que yo quiero aquello, y que no me cae bien fulano, que la traigo con mengano, que la traigo con sotano, que vamos a hacer esto, todo en contra, amada iglesia. Por eso el Señor dice en su palabra que un lugar que no está unido es un lugar que va a ser destruido. El mismo diablo está unido con los demonios y no se desunen, son bien unidos. A su nombre, hay que aprender hasta del diablo, amada iglesia. El diablo no se divide. El diablo se mantiene unido. Amén. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de nuestros pensamientos, de nuestra mentalidad? Que seamos una iglesia unida. Una iglesia donde no haya competencia. Una iglesia donde no haya división. Donde no haya murmuración. Donde no haya chismes. A su nombre, porque eso es del diablo, hermano. Mirar personas chismosas, mujeres chismosas, hombres chismosos, contencioso, problemático, que no me hablo con el hermano, no me hablo con la hermana. Qué tremendo, ¿verdad? Sino todos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Por eso no podemos andar en doble pensamiento. Si vamos a unirnos, iglesia, vamos a unirnos a lo que Dios quiere hacer en esta casa. A su nombre, vamos a seguir creciendo, ganando almas para Cristo. Por eso Dios te trajo para transformar tu vida, transformar tu mentalidad. A su nombre, no podemos unos tirar para un lado y otros para otro lado. No podemos andar unos en la visión y otros con una desconexión. No podemos andar unos avanzando y otros siendo de carga. No podemos estar realmente puchando y otros jalando para el otro lado. No, debemos estar en el mismo bando, en el mismo lugar, a su nombre. Si no te vas a unir, no hagas carga. Escuche eso, hermano, porque la gente que se une a Dios empieza a tener la misma carga que uno tiene. Te unes, te ligas a Dios y empiezas a conocer la visión de Dios. Y empiezas a conocer la visión que Dios dio a la casa. A unirte a tus pastores, a tus líderes. A su nombre. Pero si en los pensamientos, no, yo creo que no es así. Ya perdiste. Ya perdiste. A su nombre. Todo lo razonas, todo lo meditas. Y cuando no dejas que esa mente sea transformada, siempre vas a encontrar cosas que no te van a agradar. A su nombre. Por eso hay que guardarnos bastante de la queja, hermano. Guardarnos de la murmuración, guardarnos de todo eso. Porque una persona que empieza a quejarse es una persona que Dios empieza a mirar, o que mira a Dios cuando hay murmuración, quejas. Y estamos hablando cosas que no son. Y dejamos de ir en el mismo lugar, a la misma meta, a la misma línea. Y empezamos a traer división. División no solamente es agarrar un grupo de personas y llevárselo al garaje de su casa. División también es tener otro tipo de pensamientos acerca del lugar donde tú estás. Por eso usted tiene que darse a la tarea de conocer quién es Dios. Darse a la tarea de conocer el lugar donde usted se congrega y la visión a la cual usted pertenece. A su nombre. Lo que hacemos y lo que no hacemos. A su nombre. Y todo 100% bíblicamente. La palabra, no lo que yo quiero, sino lo que el reino de Dios establece. ¿Estamos aquí? ¿Está aquí la iglesia? Por eso cuando van a entrar a la membresía le decimos, hermano, esto es lo que se hace en casa. Esto es lo que hacemos en casa. Esto es lo que nosotros llevamos. Esta es nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Esto es lo que hacemos.
¿Le entra o no le entra? Amén. Por esos tipos de pensamientos no avanzamos. Por esos tipos de pensamientos no hay crecimiento. Amén. Y ese es solamente un ejemplo, hermano. Pero yo me puedo meter en otras cosas, como la visión es muy dura. La visión exige demasiado. La visión yo creo que debería de ser diferente. Por eso no hay avance donde hay división en el corazón. Debemos de adoptar con amor lo que Dios diseñó para nuestras vidas y caminar en el mismo propósito, en la misma línea. Hay cosas que lógicamente se nos va a hacer al momento difícil de entender, pero sé que viene de Dios, y lo que yo voy a hacer es caminar a la par de mi líder. Mientras mi líder no se vaya al pecado, mientras mi líder no se vaya y caiga y tropiece, ahí sí no lo voy a seguir. Pero mientras él ame a Dios, mientras él ame a Cristo, mientras él ame las almas, lo voy a seguir. Voy a estar con él unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. A su nombre. Amén. Pero nosotros debemos de estar unidos en la visión, ganar almas, formar discípulos, levantar al pueblo de Dios. A su nombre. Además, esas son tradiciones. Son tradiciones. Y las tradiciones muchas veces las hacemos sin saber de dónde viene todo eso. A su nombre. Estamos aquí. Pero gloria a Dios, amén. Entonces, por eso dice que estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Quiere decir en una completa unidad. Amén, pueblo del Señor. Dios quiere que tengamos este tipo de mente, una mente donde nos miremos como Él nos mira, una mente de odre nuevo, una mente espiritual. Él quiere que tengamos una mente de conquista, una mente valiente. A su nombre. Que tengamos dominio propio sobre nuestros pensamientos, que seamos maduros en nuestra manera de pensar. A su nombre. Que seamos gente obediente a las instrucciones exactas. Que tengamos mentes aprobadas por Dios. Mente próspera, mente positiva. A su nombre. Estamos aquí. Ese es el tipo de mentalidad que Dios espera de ti y de mí. A su nombre. ¿Cuántos quieren ese tipo de mente? Amén. Ese tipo de mente de conquista, de crecimiento, de prosperidad. Esa mente espiritual, esa mente de avance, esa mente próspera. A su nombre. Esa mente que no se limita, no se adapta siempre a lo mismo, a la rutina, a siempre la mediocridad, sino que quiere seguir avanzando y creciendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, amada iglesia. Podemos hablar mucho acerca de las mentalidades, pueblo, pero este es el tipo de mente que Dios quiere que tengamos, la mente de Cristo, la mente espiritual, todos de un mismo sentir en cuanto a la obra de Dios. Estamos aquí. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener ese tipo de mente, pastor? Número uno, renovando nuestra manera de pensar. ¿Cómo la renovamos? Número uno, por medio de la palabra de Dios. Así es como vamos a renovar nuestra manera de pensar. Renovándola por medio de la palabra de Dios. Estamos aquí. O sea, hay que escuchar la palabra del Señor muchas veces. Hay que leerla en voz alta, repetirla constantemente. De esa manera vamos a alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios hacia nuestras vidas. Y es muy importante, amada iglesia, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Por eso este tipo de predicaciones son muy necesarias hoy en el pueblo del Señor. A su nombre. Es muy importante predicar la palabra del Señor, porque la palabra nos da identidad. La palabra nos da valor. La palabra nos hace saber quiénes somos. La palabra de Dios nos da dirección. Dice su palabra que es como lámpara a nuestros pies, como una lumbrera. ¿A dónde? A nuestro camino. O sea que el cristiano debe de moverse de acuerdo a la palabra de Dios. Actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Estamos aquí. Y no conforme a nuestras propias opiniones. Estamos aquí, iglesia. Dice Hebreos 4:12. Dice, vamos a leerlo, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Amén.
y es eficaz, es eficiente. ¿Estamos aquí? La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero dice, es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Y penetra hasta partir. Wow, penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. O sea que la palabra entra como una espada de doble filo y lo primero que hace es dividir. Divide para un lado el alma y divide para el otro lado el espíritu. Wow, eso nada más Dios lo puede hacer. Amén. Dios solamente, por eso algunos hasta brincan y se retuercen cuando escuchan la palabra, ¿verdad? Y a otros se gozan, otros les da vida, otros se alegran y otros gritan. Y no pueden decir nada porque es la palabra. Amén. Puede que se enojen, pero ya tienen doble trabajo, volverse a contentar. Pero la palabra lo que hace es que parte, por eso duele. ¿A cuánto les ha dolido el mensaje? ¿A cuánto les ha dolido alguna prédica? Que parece que es piedra, ¿verdad? Pero es maná. Ahí está. Y se mete como una espada de doble filo. Ahí entra, o sea que parte de los dos lados. Por donde agarra, parte. Amén. Y luego que divide el alma y el espíritu, entra donde están las coyunturas, donde están los tuétanos, la cosita blanca o amarilla de los huesos. Se mete hasta los tuétanos. Y luego dice, y luego discierne. Los pone así la palabra, o sea, la palabra los balancea. Los balancea todos los pensamientos y luego las intenciones del corazón. Wow, mire lo que hace la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Mire lo que hace la palabra de Dios, amada iglesia. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, o sea, entra a tu vida y pesa los pensamientos. Cuando tienes una palabra de Dios, la palabra de Dios mata las dudas y la incredulidad. Las hace morir de hambre, la palabra de Dios. Y produce fe, porque la fe viene por oír la misma palabra de Dios. ¿Estamos aquí? O sea que mientras más escuches la verdad de Dios a través de su palabra, entonces las mentiras del diablo se irán apagando en tu mente. El problema es que la gente hoy en día no lee la palabra. Muchas personas hoy en día no leen la palabra de Dios. ¿Sí leyó la palabra, hermana? No, por eso está así como está, hermanita. Con todo respeto, por eso no cambia. Por eso no cambia, por eso está así toda media turbada, afanada, frustrada. Por eso está sin sabor. Toda depresiva. Por eso está todo ñango el hombre, todo así meditabundo, todo ojerudo. Por eso está con tanta inseguridad. Por eso le faltan pantalones. Por eso le falta valor, por eso le falta ánimo. Nunca en la vida mirará una persona desanimada cuando medita en la palabra de Dios. Nunca en la vida mirará un hombre derrotado cuando este hombre medita en la palabra de Dios. Jamás de los jamases usted va a ver un hombre decaído, deprimido, cuando este hombre tiene una palabra de parte de Dios en su vida. Jamás. Jamás lo mirará claudicando en los pensamientos. Porque la verdad de Dios apaga los dardos del diablo. Por eso la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es muy importante, amada iglesia. Por eso Cristo, cuando estaba con el diablo, cuando fue tentado mientras ayunaba, él estaba citando el libro de Deuteronomio, hablando y diciendo, escrito está. Y el diablo le decía mentiras disfrazadas de verdad. Si tú no conoces la verdad, el diablo te va a engañar, porque el diablo conoce la palabra más que muchos cristianos de hoy en día. Por esa Biblia que usted tiene en su casa, miles de cristianos han perdido su vida porque esa Biblia llegara a nuestras manos. En Australia leer la Biblia son 100 años de prisión.
En lugares comunistas, ser cristiano te cuesta la propia vida. Tú y yo podemos leer la palabra de Dios y si no la entendemos, comprar una Biblia de estudio. Y si no, podemos comprar Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy. Podemos leer cualquier tipo de Biblia. Y el problema no es tenerla. El problema es meditarla. Lo importante es meditarla. A su nombre. Estamos aquí, pueblo. Y acuérdese que cuando Dios nos da más nos demandará. Más nos va a pedir cuentas. Porque imagínate que tengas 2 Biblias y que no leas ninguna. Tienes una en el carro, está toda tostada. Tienes una en la casa, en el Salmo 91 abierta, pensando que va a reprender a los espíritus. Hasta se ponen a leerla ellos para luego atacarte a ti. La Biblia no es un amuleto, hermano, para tenerla abierta en el buró de la cama. Ni tampoco es un desodorante para traerla debajo del brazo. No, amada iglesia, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Háblale la palabra cuando el diablo te meta duda. Habla la palabra cuando el diablo te ataque. Habla la palabra del Señor, que es una espada, es una arma letal en contra del diablo, en contra de la mentira. Él es el diablo de toda mentira. A 2 que 3 los está engañando y les hace creer que esa es la vida que deben de vivir, pero no. La palabra de Dios te habla y te cambia y te redarguye. A su nombre. Si tú no tiemblas ante su palabra, temblarás entonces ante las mentiras del diablo. Yo tiemblo a la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios habla, yo, my God, Padre, Señor, porque temo a su palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. De repente hablo la Biblia y dice: ¡ay de los pastores! ¡Ay, ay, ay, Señor! Cambia la hoja. No, léela, hijo. ¡Ay de los pastores que abandonan el rebaño! Cuando abra la Biblia y diga: ¡ay de los tibios! ¡Ah! De los de doble ánimo. El detalle está que como no la lee, por eso no es redarguido. Pero cuando tú la empiezas a leer: pastor, no la entiendo. Con esa mente natural nunca la entenderás. Pero empieza a leerla y Dios te va a dar espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Si hay alguien que quiere que tú conozcas la palabra, es Dios. Y hay hombres que oran pero no leen la Biblia. No leen la palabra de Dios. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Las 2 cosas, ¿verdad? ¿Qué es más importante, orar o leer la palabra? Igualitas. Igualitas. Inhalar y exhalar es importante. Leer y orar es importante. Tan importante el uno de lo otro como el otro del uno. Son muy importantes, amada iglesia. Por eso tenemos muchos cristianos débiles hoy en día. Cristianos almáticos. Cristianos derrotados. Cristianos en un estado donde Dios jamás quiere que estén, por no meditar en la palabra de Dios. Y lo único que va a alinear nuestros pensamientos a ese grado es leer su palabra, por medio de su palabra. Estamos aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice otra gran verdad. Dice: y estas palabras, amén, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Wow. ¿Y estas palabras dónde estarán? En tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Y las repetirás. ¿Se las repetirás a quiénes? A tus hijos. Amén. Se las hablarás en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando tú te levantes. Amén. Y luego dice: y las atarás como una señal en tu mano, y las atarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En tus puertas. Amén. O sea, todo eso es bíblico. Que usted ponga ahí versículo bíblico que diga: varón esforzado y valiente. Y cuando usted lo mire, ¡pah! Dios mío, ese soy yo, Señor. Amén. Ponga una foto de un león ahí rugiendo.
Y ponga esforzado, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. De repente vas a entrar desanimado y cuando, ay Dios mío, mira Dios, ¡pah! Una palabra que me está hablando. Por eso tienes que estar rodeado de la palabra de Dios, amada iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces, pero dice Deuteronomio 6:6, las palabras que yo te mando, dice, estarán en tu corazón. El 7 dice, y las repetirás. Habla de repetir. Oír muchas veces, la palabra repetir quiere decir oír muchas veces siempre las mismas cosas. Oír muchas veces las mismas cosas. Una hermana dijo, pastor, parece que es lo mismo, pero hay algo nuevo. Cuando usted predica, le dije, sí, es el mismo tema, la renovación de la mente. Hay muchos versos que son iguales, pero en sí es necesario repetir. En Mateo 18:19, Cristo dijo, otra vez os digo. ¿Qué les dijo? Lo que les había dicho antes. Amén. Otra vez os digo. O sea que el Señor les dice, ya les dije, pero les voy a volver a decir. Filipenses 3:1 dice, a mí no me es molestia volver a escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Wow. No me es molestia volver a escribirle otras cosas. Pablo, las cartas de Filipenses, de Colosenses, como que tienen la misma esencia. Porque muy similares. ¿Por qué? Dice, porque es importante que ellos sepan lo mismo. Y aquí dice a los filipenses, no me molestia escribirles las mismas cosas. A su nombre. ¿Por qué Dios nos repite tanto lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué miramos que la Biblia se repite y tiene concordancia? Cada vez que tú ves una letrita chiquitita al final, es que quiere decir que ya se escribió antes. O en otra cita bíblica está esa misma palabra. Que hay más de una vez que se escribió. ¿Por qué razón Dios es muy repetitivo, hermano? ¿Por qué quiere que repitamos la palabra? Porque nosotros somos bien olvidadizos, bien olvidados. El hombre, para que pueda entender algo, necesita escucharlo mínimo 3 veces. Escribirlo una vez, escucharlo 3 veces. Y hablarlo 20 veces. Empieza la renovación de la mente. Cuando empiezas a escuchar la palabra de Dios. Josué 1:8 y nos vamos al siguiente punto. Josué 1:8. A su nombre. Escuche, hermano, que aquí Dios les está dando herramientas para que pueda cambiar su estilo de vida, para que pueda renovar su mente. Estas son herramientas, amada iglesia, para que salgamos de la comodidad, de la frialdad, de la rutina y empecemos a ser transformados verdaderamente en cristianos de verdad. A su nombre. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Meditar tiene que ver con mente. Meditarás en ese libro para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las razones por las cuales al ser humano, al creyente, le va mal, es por no hacer esto que dice Josué. Una de las razones para prosperar es meditar en su palabra. A su nombre. Cuando tú y yo meditamos, pensamos en la palabra, y acuérdate que la palabra es Cristo. Meditar en la palabra no significa leer mucho, significa meditar en aquello que has estudiado, aquello que has recibido. Por eso proponte leer la Biblia todos los días, hermano. Cuando te levantes, lee un verso bíblico, 2, lee 3, yo qué sé. Y al final del día, ve y vuelve a leer otro versículo bíblico. Nunca te vayas a dormir sin haber leído la Biblia, porque vas a soñar con el diablo, hermano. Pastor, ¿por qué tengo tanto sueño feo, pastor? No sé qué miras al último, hermano. Te duermes mirando el teléfono a lo mejor. Cuando te levantes y cuando te acuestes, lo último que tiene que recibir tu mente es una palabra. Y cuando te levantes, otra palabra.
de parte de Dios. Haz esto por un año, hermano, y tu vida va a ser transformada, te lo aseguro. Que si tú lo haces diariamente, en pocos meses vas a empezar a mirar algo diferente sobre tu vida. Vas a mirar un aceleramiento, vas a mirar un crecimiento, porque no es un consejo normal, es la palabra de Dios que transforma la vida del ser humano. Al simple lo hace sabio, le da fuerza al débil, a su nombre. Oh, amada iglesia, agarre esta palabra, a su nombre. Repita la palabra, escúchela, medítela, y eso irá transformando nuestros pensamientos diariamente. Estamos aquí. Tome notas, tome notas. No se crea más inteligente que Dios. Dios aún escribe nuestro nombre en el libro de la vida, como para que usted no tome notas y escriba lo que Dios está hablando. Estamos aquí. Cuando usted va a un restaurante, el mesero toma notas porque espera a usted que le traiga un buen resultado, una buena comida o lo que usted le pide. Usted tome notas de lo que Dios espera de usted. Estamos aquí. Entonces, porque quiero dejarte ya con lo tercero. 2. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para que haya una renovación en mi mente? Sustituir los pensamientos. Sustituir significa cambiar pensamientos. Quitar los pensamientos viejos y poner pensamientos nuevos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. Hay que sustituir pensamientos viejos y cambiarlos ahora por pensamientos nuevos. O sea, cada vez que llegue pensamientos a nuestra mente, hay que evaluarlos. Y vamos a sacar fuera los pensamientos viejos que nos sirven. Y únicamente vamos a dejar los pensamientos que nos ayudan a avanzar en el caminar de Dios. Amén, hermano Ramón. Si de repente viene un pensamiento, métete 3 días de ayuno. ¿Será que es el diablo que te está hablando así? ¿O será que es Dios, guerrero, ahí que te está hablando? Pero no, ese es el diablo que nos está hablando muchas veces. No, el diablo no quiere que ayune, hermano. Estamos aquí. Escuche eso, hermano. Entonces, son los pensamientos, son las ideas de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, hay que derribar los argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, todo argumento, todo lo contrario que se levanta conocimiento de Dios, llevarlo cautivo a una obediencia de Cristo. ¿Estamos aquí? O sea que esos pensamientos de desánimo los tiene que agarrar y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos de miedos, que me va a agarrar la migración, que no me puedo meter en Walmart, que no puedo ir aquí al supermercado porque ahí está la migración. Amén. Los tiene que agarrar y llevarlos a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Iglesia, ¿estamos aquí? Amén. No podemos vivir atados a un espíritu de miedo. Hay que cuidarse, claro, hay que pedir a Dios la cobertura del Altísimo. Pero también, hermano, no podemos vivir con miedos. A su nombre. Entonces, amada iglesia, hay que agarrar esos pensamientos y cambiarlos, evaluarlos. Hay veces donde tienes que estar, este sí, este no. Este sí, este no. Quédate sentado, no, este no es de Dios. Avanza, este sí es de Dios. Conságrate, este es de Dios. Ora, ayuna, este es de Dios. Busca, este es de Dios, este no es de Dios. Vas a morir así, enfermo. Nunca va a haber un cambio, este no es de Dios. ¡Pah! Y los vas evaluando y los vas llevando cautivos. Viene un pensamiento perverso, pensamiento de maldad, de infidelidad, de deslealtad. El diablo primero gobierna la mente. ¡Hey, vuelve al mundo! Lo llevo a la obediencia de Cristo. Esto es una guerra, amada iglesia, en la mente, donde la palabra de Dios o los pensamientos van a aterrizar a nuestra mente y tienes que evaluarlos, sacar el viejo y dejar el nuevo pensamiento que se alinea a cumplir la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. El tercero, rompe con la unción del Espíritu Santo
esas ataduras mentales. Amén. O sea que hay ataduras mentales, hermano, atados mentalmente, donde a veces no te quieren soltar esas ataduras. Cuando tú escuchas esta palabra y no cambias algo en tu vida, es porque tu mentalidad está atada. Tienes como una venda, una venda, un lazo amarrado ahí en la mente, ahí como que la tiene ahí el diablo. No te se ríe, hermano, pero esto es así. Mentes atadas. O sea, ya son mentes gobernadas, para que usted me entienda. Por eso a la gente a veces le cuesta, hermano, le cuesta recibir, le cuesta creer a la palabra de Dios. Porque hay ataduras mentales. Estamos aquí. Ataduras mentales, hermano, tanta cosa que se mira cuando hay ataduras mentales, esquizofrenia. Creo que se dice así, ¿verdad? Amén. O sea, la gente, hermano, le pegan hasta esas enfermedades de Alzheimer, demencia. Y que cuando van a una persona que les ayuda, les dice: usted tiene que repetir siempre lo mismo. Repita, escriba, repita, deje huellas, ¿dónde está? Mire, hasta eso le dan consejo, hermano, que tiene que repetir las cosas. O sea que si usted repite la palabra, nunca va a caer en demencia, nunca va a caer en Alzheimer. Oh, yo que usted agarraba esa palabra, hermano, porque hay gente que se le olvida hasta dónde deja la llave del carro. No se le olvida dónde deja la mujer, ¿verdad? Pero se le olvida todo, hermano. Ay, ¿dónde lo dejé? Lo traía aquí, lo traía aquí. Lo traía aquí, dijo aquel: ¿dónde están mis lentes? Y lo traía puesto. Se le olvida. Se le olvida que es día de servicio. Se le olvida todo. Que hay oración. Pastor, no fui porque se me olvidó la oración. Ay, no, gloria a Dios que eso no pasa, hermano. Agarre esto en serio, hermano, agarre esto en serio. Porque el diablo llega a trabajar con la mente tan tremendo que puede hacer que de tanta maldad y perversidad Dios la entregue a una mente reprobada. Eso me marcó. Pero hay ataduras, hermano, que las tenemos que romper con la unción del Espíritu Santo. Dice Isaías 10:27: acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro, su yugo de tu cerviz, y el yugo se va a pudrir a causa de la unción. A causa de la unción. Estas mentalidades, estos tipos de mentes se tienen que rendir para que Dios rompa esos yugos en las mentes. Rendirlas. Señor, ya me cansé de vivir con este tipo de pensamiento, Padre. Me cansé de estar con esta limitación, me cansé de esto. Cambia mi mente, alinea mis pensamientos, por favor. Ya me cansé de estar hasta soñando aquello. Piense y piense en tantas cosas, tantos afanes, tanta preocupación, Señor, que hasta se me está cayendo el pelo. Ya estoy cansado de esto. Más cansado de pensar que de trabajar. Entonces hay que romperlos con la unción del Espíritu Santo. Jeremías 1:10 nos da la clave cómo es el proceso de la renovación. Dice: yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para 3 cosas y luego 2. ¿Qué dice? Para arrancar, derribar y arruinar o destruir. Arrancar, destruir y arruinar y derribar. 4 cosas. Amén. ¿Cómo se hace, hermano? ¿Cómo se hace este proceso? Arrancando, destruyendo, arruinando y derribando. O sea que ese es el proceso de la renovación. Hay que derribar primero. Acuérdense que no podemos construir cuando algo todavía está construido. Hay que arruinarlo primero. Reducirlo a cenizas, hermano. Reducirlo a polvo. ¿Estamos aquí? Este es como el proceso del fuego con la leña. Si la leña está en su postura, está en su postura de leña, y luego viene al fuego, ¿y qué va haciendo el fuego? Lo va consumiendo. Y luego la leña pierde su postura de leña y se va volviendo carbón. Y luego pierde esa postura y su figura y se convierte en cenizas. Amén. O sea, la unción del Espíritu Santo va a calcinar pensamientos, va a calcinar egos de nosotros, los va a calcinar.
Pero tenemos que romper nuestra postura ante el fuego consumidor del Espíritu Santo. Amén. Ahí tenemos que llevar nuestras mentalidades a que el Espíritu Santo las queme, las derribe. Yo he tenido que ir con Dios: Señor, quema estos pensamientos, quémalos, quémalos. Pues ríndelos, siervo, ríndelos, ríndelos. Ora por tu mente, ora por ese pensamiento, ora hasta que mi pensamiento se alinee a la voluntad de Dios. Porque a veces me cuesta rendirme a la voluntad y por eso tengo que someter mi pensamiento. ¿Estamos aquí? Entonces, después de destruir, después de arruinar, dice, hay que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y luego tenemos que edificar y luego tenemos que plantar. Son dos cosas. Amén. No podemos pretender tener los pensamientos, las ideas de Dios sobre ideas viejas de nosotros. ¿Estamos aquí entendiendo? Pueblo, si usted agarra esta palabra, su vida va a ser diferente. Esta ciudad va a cambiar. Su familia va a cambiar. El terreno donde usted habita va a cambiar. El panorama, la situación va a cambiar. La condición de su familia, de sus hijos va a cambiar. Si usted logra, le oro a Dios para que Dios abra su mente, su entendimiento. Le oro al Señor para que en esta noche la palabra de Dios haga efecto en su vida. Porque Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que realmente avances en el nombre de Jesucristo. Pero hay que derribar, arrancar, destruir y luego plantar y edificar a su nombre.